compartir la pantalla. Vamos a ir preguntas por preguntas. Una pestaña. Ahí va. Bueno. Creo que no era el caso este que yo quería hacer. Hay una parte, tengo que volver a esa parte donde yo veo las estadísticas. A ver, creo que está acá atrás. Yo recién cuando entré estaba, acá está. Las estadísticas. ¿Vieron que están viendo la pantalla? Sí. Sí, Sí, Bien. no sabía que tenía todo eso. Sí, está bueno. Si ustedes ven, yo puedo ver que, por ejemplo, la pregunta número 5 y la pregunta número 10 fueron las que más le pifiaron, todos en general. Y luego un poco también la 2 y la 4. 2, 4, 5 y 10. Me voy a anotar porque me voy a olvidar, porque después vamos a ir a las preguntas y vamos a ver cómo, cuáles son, porque no me las acuerdo de memoria. Dos. A mí la 2 me había re complicado. Pero hay profe dice Bien. que lo verde es lo correcto, o sea, tiene el mayor porcentaje correcto, ¿no sería al revés? Ah, tenés razón. Bien, bien esa observación. Es al revés, chicos. Entonces sería, Son las que mejor están respondidas ellas. son las que mejor están respondidas. La 1, la 1 Me sí me parece la raro acuerdo. porque la 10 es una de las más, no sé si más fáciles, pero donde pregunto dónde es la Fáciles. respuesta que está Abu, entonces digo, muchos la erraron en esa. Es una Claro, de las la más Y la 1, 5 también era fácil. la la de 1, la estilos de vida. 7, la 3, 1, 7, 3, 8 y 9. Bien. Entonces ahora vamos a las preguntas. ¿Cómo puedo hacer para ver las preguntas? Che. Puede abrir un examen, profe. Sí, no quería quemar al estudiante. Por eso no. ¿Querés abrir el mío? No tengo problema, abrilo, profe. Todos Sí, nos o comentamos abra la uno nota, profe, con entre Sí, no hay nosotros. problema, correcto. si total es para aprender, abrilo tranquilo. Bueno, ahí está. En esta es la 1, porque me abre por orden. Que es una de las problemáticas que tuvo el grupo. Bueno, dice, elija la opción que más se ajuste a la concepción biomédica de salud. Y las opciones son, el enfermero realiza un seguimiento barrial de las familias que tienen hijos entre 0 y 1 año. La B, el médico indica internación y receta medicación a un paciente. Y la C, el equipo interdisciplinario realiza una investigación sobre los determinantes que más influyen en la salud de los habitantes del pueblo. A ver, ¿cuál es la correcta y por qué? Bueno, ahí está Es la la correcta. B. La La B. B. Sí, ¿por qué? ¿Por qué esa sí y por qué las otras no? Sería la pregunta. Porque lo primero no Porque responde a un enfermero de biomédico, sino a un enfermero comunitario. Y la C, el sistema biomédico no tiene una interdisciplinariedad, sino que tiene un criterio propio de cada médico. Muy bien, así es. Nada más que agregar. Está bien. Yo la sé, pero la contesté mal. Oh, ¿y por qué? ¿Qué Porque te para pasa? mí el sistema biomédico también se va, no es que el médico porque tiene un ego y porque tiene un título de ser médico pone la firmita y ya está, sino que hay una investigación con pasos científicos, hay una historia que habla sobre por qué se llega a tal o cual medicamento, entonces yo hago esas disociaciones, no me Claro. fijé en el material y para mí era la 3. Yo Bueno, lo pensé chicos, igual. bueno, eso también es para aprender. Ustedes siempre vayan al material. para mí la C prestaba la confusión también, pero hay que tener en cuenta que la B es el modelo biomédico
así. Bien, Las otras en la A, la clave para darse cuenta que es paradigma biopsicosocial es el seguimiento barrial. Esas dos palabritas, sobre todo la palabrita barrial, les marca que no es el biomédico, porque el biomédico está centrado en el nivel de asistencia en el hospital. Lo barrial es comunitario y el abordaje familiar es bien biopsicosocial del nivel de prevención primaria, digamos. Modelo APS. Atención primaria en la salud. En la C, la clave, como decía Sergio, está en la palabra interdisciplinario. ¿Ah? Ustedes recuerden que lo vimos, yo lo dije, recuerdo haberlo dicho en clase, y en el material también está, que la interdisciplina es una forma de trabajo propia del modelo biopsicosocial. ¿Mm? Por eso nos confundimos la mayoría en la 1 y en la 5, porque es lo mismo. Porque la 5 es el Claro. verdadero falso del concepto de biomédico. Bien. En esta les ha ido bastante bien a todos. No se puede ver completa la pantalla, pero es la de la fotito de los católicos riéndose de los pueblos, de las creencias de los pueblos originarios. ¿Qué es la cultura etnográfica? Algo así. ¿Qué es la cultura que no está ahí? La etnográfica. Etnocentrismo es eso. La imagen. Pero también prestaba confusión, porque uno de los puntos que no me acuerdo decía, no de la arqueología, sino de la cultura que practica una persona y que el resto lo ve como no propio. Entonces también se prestaba confusión a eso. Pero sí, claramente la imagen era el etnocentrismo. ¿Pero con cuál de las opciones se podía confundir? Me las nombra porque no llego a ver. Yo con difusión me voy a confundir. No. Dice estilos de vida, etnografía. Estilos de vida. Bien. De todas formas, sí, digamos, los estilos de vida vieron después, hay otra fotito más adelante que es de estilos de vida, donde, digamos, los estilos de vida tienen que ver con hábitos. ¿Vieron los 7 puntitos que vimos? Nutrición, sexo seguro, ejercicio físico, tiene que ver con con esos 7 puntos, digamos. Esto que es más de porque acá lo que plantea la imagen son creencias, no son hábitos. Plantea creencias más que todo. Tiene que ver con lo cultural, porque los estilos de vida tiene que ver con lo social. Las creencias tienen que ver más con lo cultural. Con difusión, porque no sé quién hablo, porque yo miro la pantalla y no los puedo ver ustedes. Con difusión, ¿quién dijo que se podía? Yo voy a poner difusión porque la cultura de difusión es cuando, no me acuerdo ahora, pero cuando uno adopta como una cultura y los otros lo ven como natural, así era, entonces... Claro, como que las culturas se mezclan, como que las culturas se fusionan, se mezclan. Y después digo, no, porque ahí como que no están funcionando, entonces... No, claro, nada que ver. Correcta. Esta imagen justamente está planteando una división de culturas. Claro. Bien. No, para la próxima más problemática la 7, así que bueno, esta es la 3. Bueno, esta es una balanza con una, digamos que representa una inequidad o desigualdad. Claro. Digamos. Yo, profe, puse cultura ahí. ¿Por qué? Y porque, si bien en la sociedad se da esto, es según la cultura. Hay culturas en donde yo veo la imagen esa y veo a la mujer que está por encima del hombre. Entonces no es equitativo o igual. Entonces yo puse cultura porque depende de la cultura en la sociedad en la que te bases, que eso va a ser así o de otra forma. Sí, puede ser ese razonamiento, pero si vos recordás, Axel, ¿te acordás cómo yo les remarqué
el tema de la desigualdad social. Cuando ustedes hicieron la primera actividad, cuando Sí. repasamos las respuestas de ustedes, yo les dije, por favor, no se olviden cuando tengan que hablar del concepto de sociedad, del tema de la desigualdad. Por eso pensé que se iban a acordar de esa observación. Esa la hice bien, dice. Pero bueno, digamos, es cierto que al momento de, digamos, de razonar, se puede ir para otro lado, porque, digamos, el razonamiento que planteó Axel no está tan errado tampoco. Esta es la 4, donde hay una mujer claramente de una cultura blanca occidental que está intercambiando, no sé si ven ahí, que tiene artesanías o productos que son de esta otra cultura de raza negra, seguramente de Medio Oriente o de África o por ahí. Bueno, acá está bien respondida, es etnografía, porque etnocentrismo no es porque si hubiera etnocentrismo, la imagen tendría que transmitir algo de rechazo entre una cultura y la otra, y esta señora está sonriendo y estos otros están sonriendo. Y arqueología no es porque estas culturas están vivas, estos están vivos, no estamos viendo los rastros o los huesos de esta gente. Claro. ¿Se entiende? Bien. Sí. Pasamos. Sí, esa era fácil. Esta era la más fácil. Bueno, y después está esta Esos son los estilos de vida. de los gorditos comiendo McDonald's, que habla de hábitos alimenticios, Sí. que es la nutrición, hábitos nutricionales. ¿Autocuidado? No. Obviamente que no. Estilos de vida. Todo lo contrario. Inmunógeno conductual, es decir, acá no están teniendo ninguna conducta que los proteja de alguna enfermedad. No. Sería más bien Contestamos patógeno. todos bien, me parece. Bien. Bueno. Acá estamos con los aztecas. Yo le aclaré acá un poco la imagen porque digo, no sé si, ¿qué es lo que yo quería remarcar de esta imagen, ¿no? Los sacrificios humanos que realizaban los aztecas para que los dioses frenaran. Esto incluso fue un ejemplo que planteamos en clase. ¿Ah? Sí. ¿A qué época histórica se refiere esto de pensar que con sacrificios humanos se iba a curar una enfermedad. enfermedad? Sí, a la antigüedad. A la antigüedad, claramente. Bien. Porque además, si nos ubicamos acá, la cultura azteca es previo, ¿no es cierto?, Incluso el santuario del sacrificio. Claro. Digamos, ellos todavía en ese momento no conocían a Cristo. Bien. Ni a la naturaleza. Uh-huh. Bueno, acá está el lavado de manos, típica imagen, que quienes comenzaron con esto de la higiene y el cuidado de los espacios públicos, sobre todo, los griegos y romanos. Está en el cuadrito. Está en el cuadrito. Sí, se le contesté de apurado y ya no podía volver atrás. Claro. Pero sabía que era la primera. A veces pasa, me ha pasado. Perdón. Pero fíjate vos que esta es otra de las que mayormente fue mal contestada. Entonces, no sé quiénes no la interpretaron bien o quiénes tuvieron problemas con esta, porque según vimos antes, muy pocos aciertos hubo en esta. ¿Cómo la pensaron a esta? Yo le agarré en eso, pero fue porque, o sea, tuve en cuenta los tiempos y con todas las pandemias y todas las enfermedades que hubo antes, asocié una mala higiene, entonces como que no lo tomé como higiene todavía, pero bueno, Claro. mal mío. Bien.
¿Alguien más tuvo una asociación distinta? Bueno, No. sí, sigamos. Digamos que hubo un montón. Pero bueno. Luego, esta también, la 8 tuvo complicaciones. Estas palabras sueltas, proceso, interdisciplina, que ya la habíamos visto antes en una pregunta anterior, historia, es decir, la salud del sujeto como un proceso, ¿ah? Donde se tiene en cuenta su historia, su contexto y su subjetividad. ¿Te acuerdan que yo les dije que el dolor es subjetivo, etcétera, etcétera? Y que se atiende de manera interdisciplinaria. ¿A qué pertenecen estos términos? A la definición del modelo psicosocial. Exactamente. Esta está bien contestada. Es falso esta afirmación de que es biomédico. Digamos, si yo tuviera que opinar, porque esta tuvo bastantes errores, esta es la típica pregunta, porque las otras de las imágenes no la puedo encontrar claramente en el texto de estudio, pero esta sí, esta está cantada. Si yo voy al material de estudio y leo los conceptos de ambos modelos de salud, y estas palabras están en el biopsicosocial y en el biomédico no están. Así que particularmente de esta pregunta, quienes no las contestaron bien es porque no han leído o no han leído lo suficiente. Eh, eh, ¿Qué quiero decir con lo que dije antes? Que yo también voy pensando todas estas cosas, digo, porque quien le pifió es más imperdonable que por ahí quienes le pifiaron en la de las imágenes, que sí da para poder pensarlo en algún otro sentido. Bueno, luego tenemos la pregunta 9, que también fue complicada. ¿A qué tipo de cuidado, según lo que dice Leninger, esta autora, nos estamos, o se refiere la imagen? Vieron que ahí está con la cinta típica de la cura de empacho. Sí, era cultura, culturalmente sí, competente, era esa, y bueno, también esa me pasó que después que le puse y que eh, repasé los conceptos, digo, no, le puse mal, pero bueno, ya estaba, porque es cultural eso, Es genérico, es Andrea, ¿no es cierto? genérico, sí. Cuidado genérico. Yo me Es decir, confundí con genético y genérico. Y digo, genético no es, porque entonces iba a poner no, cultural, porque profesional claro, no era. Y claro, genético no era. Y después, bueno, claro. genérico. Pero bueno. Claro, lo que pasa es que la opción B es eh, capciosa, porque la palabra esa que está ahí culturalmente puede llamar a decir, ah, es esta, porque claro, esa imagen muestra cuidados que son parte de una construcción cultural, de creencias y de prácticas de tradiciones antiguas sobre la salud. Pero si ustedes se fijan, cuando Leninger explica estos tres conceptos, ella dice que el cuidado culturalmente competente es ese donde se puede balancear o equilibrar de manera óptima los cuidados profesionales que vienen de la ciencia con los cuidados genéricos que vienen de la cultura popular. ¿Se entiende? Entonces, el cuidado culturalmente competente sería un mix o una mezcla de cuidado profesional y cuidado genérico. Bien. Sí. Y la última, que la última no me marca, ahí está entrando Constanza.
La última ha estado bastante bien respondida. No, ya ahí, digamos, quien ha leído los conceptos de creencias, de los 3 tipos de creencias, ya puede sacar una pista cuando la oración comienza con la palabra no. ¿Mm? Ujú. ¿Por qué es una buena pista esa? Y porque el tabú se relaciona con el rechazo. No, la negación. Sí, Exactamente. también, o sea, a mí me había quedado la duda entre una creencia restrictiva, pero no estaba dentro de las opciones, así que. Exactamente. Y ustedes saben que cuando yo armé esta pregunta, le había puesto restrictiva. Qué Pero digo, humor. no puedo ser tan malo, no puedo ser tan malo, y me agarró la culpa. Restrictivo hubiera puesto Fue muy restrictivo. malo, fue muy malo. Les soy sincero, la había hecho más difícil. Una Pero, no alcanzó para razonar tanto. digamos, Salía. porque, digamos, de todas formas, si hubiera estado la opción restrictiva, la clave para darse cuenta que no era restrictiva era ahí donde dice por qué. En el Sí, tabú, es donde está la explicación de lo que te va a pasar. exacto. Entonces, pero bueno, digo, Es como decir, no hagas esto porque, o cuando no viene mires para cuando, Va a porque. pasar por cuando cosas, viene sí. el por qué, ya es tabú. Porque si la frase hubiera sido hasta porque, es decir, no dejes de mirar a tu hijo personas desnudas, solamente eso Sí, podría ser restrictivo. claro, sí. Exacto. Bien. Bueno, entonces, lista, repasada la evaluación. Dejar de compartir. Dejar de presentar. Entró Constanza. Le vamos a poner presente. No sé si Constanza nos está escuchando. Te quería preguntar qué. Sí, lo Ah, estoy escuchando. bueno, escúchame. No sé si te acordás que en la primera actividad que hicimos en mayo, que yo te había pedido que la revisaras, eh, ¿qué pasó? Que todavía tengo pendiente eso. Sí, ya me voy a poner y lo voy a hacer. Lo que pasa es que todavía no tengo la computadora. Estoy Todavía. yendo a la casa de una compañera a hacer los trabajos. Ah, bueno. Bueno, digamos, la fecha límite para que yo tenga esa nota sería ahora a fin de junio. ¿Por qué? Porque Viviana nos ha pedido que pasemos un informe con las 2 notas de esta primera etapa y nos ha puesto como fecha límite fin de junio. Por lo tanto, yo te puedo dar ese tiempo. ¿Ah? Yo puedo esperar hasta el último día de junio, que es lo que me permite Viviana, y así mando toda la grilla completa. ¿Está claro? Bueno, dale. Dale, Yo veo entre el sábado y el domingo se lo mando. dale. Bueno, Yo tenía gente, una duda sí, sobre una pregunta, que era la sí, del lavado de mano. sí, Usted puse que era edad antigua, creo que era la correcta, ¿o no? claro. ¿Y vos qué Pero en la edad pusiste? antigua no había jabón, ¿o sí? Sí, se hacía con el cebo de los animales. Ah, listo. Listo. ¿Qué pregunta? Pero, ¿qué pregunta? Bueno, bien. Yo imaginaba, Es válido, entonces si se confundió. no, No me había fijado yo. imaginaba que sí había jabón, pero no te lo podría haber asegurado así con total seguridad. Sí Eh, existía, pero no como los que tenemos ahora. Era un claro. jabón neutro, ni siquiera era neutro, era el cebo de animal que se utilizaba. De todas formas, sí, digamos, yo cuando elegí esa imagen, eh,
Sí, ahora que lo pienso, podría haber buscado una imagen de un baño público que eran tan famosos en Grecia y que todavía en Turquía se usa mucho, para dar el mensaje ¿no? De quienes fueron los primeros que se ocuparon de la higiene pública, fueron los griegos y romanos. Pero bueno, lo voy a tener en cuenta esa observación que haces, porque la verdad que no la había pensado, así que la voy a poner dentro de las preguntas con errores perdonables. Bueno, eh, no, vamos a arrancar con la unidad 3. No habíamos arrancado, creo. La unidad 3 cortita. Piensen que nosotros nos quedan, porque el receso invernal de julio comienza el 12, así que nos están quedando esta y 3 clases más. Yo lo que tengo pensado es que hoy veamos la unidad 3 porque es corta y las próximas clases podemos comenzar la unidad 4 que es más larga. Y en esa unidad les voy a dar una actividad para hacer parecida a la que hicieron en mayo, que son A la 4, con la unidad 4. Con la 4 que ya entramos en el tema de socialización y en el tema de infancia, porque es bastante larga. Entonces, si nosotros la arrancamos ahora, yo le hago unas explicaciones introductorias, después ustedes hacen el trabajo que, como es un trabajo largo, yo se los voy a presentar la semana que viene y después van a tener tiempo de entregarlo hasta la última semana de julio, ¿eh? Es decir, mucho tiempo, casi un mes, 20 días. O sea, Pero ¿cuestiones? sí, porque no nos va a dar tiempo para que ustedes la hagan, para yo leerla, para verla en clase después. Pero de la unidad 4 va a De la ser el unidad trabajo 4. largo Sí. y de la 3 no va a ser ningún trabajo. No, es cortita. Ah, Ya bien. vas a ver ahora cuando la veamos. Y está muy relacionada a estos temas que vimos ahora. Entonces vamos a hacer así, porque es muy larga y otros años la he dejado para después de las vacaciones, después se hace interminable y no nos deja espacio para las otras unidades que tenemos que andar a las corridas para poder llegar con todo. Bueno, vamos a compartir la ventana del material. Ajá. ¿Por qué no está? No lo sé. A ver, compartir. A ver qué pasa acá. A ver ahora. Claro, está minimizada. Acá está. Ahí va. Vamos a la unidad 3, que está aquí en la página 29, que se llama Promoción de la Salud. Nosotros acá básicamente vemos 3 conceptos: prevención, promoción, fíjense que acá están en negrita, prevención, promoción, y el tercer concepto es educación para la salud. Esos son los 3 conceptos que contiene esta unidad. Es muy parecido Bien. a lo que vimos con salud pública. Claro, exactamente. Lo que pasa es que nosotros deberíamos a estos conceptos orientarlos a la prevención y promoción de las conductas. ¿Lo han visto así en salud pública? No, promoción y prevención para la salud. Digamos. Claro, porque digamos,
Estos temas se enganchan con lo que vimos antes de estos, vean. Inmunógenos conductuales y patógenos conductuales, que está más abajo. Es decir, que inmunógenos conductuales son conductas que tiene la gente que la protegen de enfermarse. Y patógenos conductuales son las conductas que tiene la gente que las ponen en riesgo de padecer alguna enfermedad. Teniendo en cuenta estos dos conceptos que son de la unidad anterior, nosotros vamos a pensar en relacionarlos con los conceptos de prevención y promoción. A ver si ustedes, aunque no lo hayan leído porque no se los pedí, pueden arriesgar. ¿Cuál sería la diferencia entre prevención y promoción? Entre hacer prevención y hacer promoción. Y la prevención sería generar o hacer acciones para prevenir algo, para La prevención, sí. para que no suceda o que no alguna acción, es decir, prevenir es realizar acciones con el fin de alguna cuestión, por ejemplo, no sé, con el tema de las drogas, para prevenir que los adolescentes no se droguen, Ahí está. para prevenir los embarazos no deseados. Exacto, porque todas esas son conductas. Son conductas, claro. Fumar o inyectarse o inhalar una droga es una conducta. Prevención es generar hábitos para cambiar cosas negativas en la salud. Exacto. Conductas negativas. ¿Ah? Piensen siempre en esa palabrita, conductas negativas. O conductas de riesgo también se le suele decir. Bien, eso sería prevención. ¿Y la promoción? Es la forma en la que yo voy a tratar de que esa persona salga o se informe sobre tal o cual droga, a todas, hablando de drogas en todas. Porque no solamente es en adicciones, sino también en medicación, en muchas cosas. Sí. Yo creo que... Sí, uno pone, digamos, las drogas porque generaliza la droga que habitualmente, qué sé yo, marihuana, cocaína, LSD, pero la parte medicamentosa también. Yo creo que es promocionar las cosas, digamos, como dijo Coqui, negativas, en este caso serían las positivas, las conductas positivas, promocionarlas. Sí, por ahí va. Esa es la... Y siempre animando a la gente para que adopte estas conductas. Exactamente, la gran diferencia es esa, chicos. En la prevención, como bien dijeron, vamos a tratar de cambiar o modificar conductas negativas para la salud. Mientras que en la promoción es como que va en un sentido contrario, porque no vamos a querer cambiar nada. Vamos a querer fomentar o reforzar hábitos positivos. Porque la gente también tiene hábitos positivos, no todos son hábitos negativos. Hay gente que no fuma, hay gente que hace ejercicio, hay gente que se alimenta bien. Bueno, eso lo vamos a tratar de reforzar. Fíjense ustedes, esta primera diferencia, que la prevención busca el cambio de lo negativo, mientras que la promoción busca aumentar lo positivo. Esa es la gran diferencia primera, digamos. Después hay alguna otra diferencia. Digamos, esta diferencia tiene que ver con el objetivo que tiene cada una de estas estrategias, se le dice. Al menos así las define Fielding, ¿no? Que está ahí arriba, mencionado. En cuanto a los objetivos, es decir, una va hacia el cambio de hábitos negativos y la otra va hacia el reforzamiento de los hábitos positivos. Bueno. Luego, hay diferencias en cuanto al tipo de lenguaje
que se utiliza o la forma en que se transmite la información. Por ejemplo, pensemos en una actividad para prevenir el consumo de drogas ilegales, porque drogas hay de todo tipo. Prevenir consumo de drogas ilegales. ¿De qué hablarían ustedes en una charla, supónganse? Sobre las consecuencias que puede traer. Sí. No solo las consecuencias, sino, como estamos hablando de lo ilegal, de lo que se puede enfrentar a esa persona si lo encuentran con esos tipos de sustancias. Consecuencias Sí. físicas, consecuencias legales, consecuencias sociales. Sí, consecuencias en su salud. Pero tendríamos, me parece a mí, que arrancar de antes, digamos. Generalmente se arranca hablando de qué es una droga, qué tipos de drogas hay, ¿Qué cuáles, efectos causa? claro, qué efectos en el organismo causan, y luego sí, ya cerrar con el tema de las consecuencias. Bien, pero estamos hablando, fíjense ustedes, cuando hacemos prevención, hablamos de una patología que puede ocurrir, ¿sí? Y las características que tiene esa patología, ¿no? Cómo es su funcionamiento y qué consecuencias trae. Bien, hasta ahí vamos bien con prevención. Ahora, si tuviéramos que hacer promoción de hábitos positivos en el consumo de drogas. A ver, lo vuelvo a plantear. Promoción de hábitos positivos para no consumir drogas. ¿Cómo lo plantearíamos a la actividad? Y que simplemente, si tenemos que hacer una promoción positiva para que nadie consuma, es justamente eso, explicar los problemas de salud que no se contraerían. Pero queda como medio... Sí, queda medio... No sé, sí, fomentar actividades. Ahí está, sí, por ahí Sí, va. actividades como, por ejemplo, yo sé que en muchos lugares para sacar a los chicos de la droga o de la calle, así, hacen canchas y todas esas cosas. Exacto, el deporte puede ser una, promover el deporte. Bien. Sí. ¿Qué más podríamos promover en la actividad? ¿Qué me aleja de las drogas? Para pensar. el círculo social. Bien. Saber elegir los amigos, por ejemplo, puede ser una actividad de charla. Si sé dónde lo puedo conseguir, no recurrir a ese lugar. Ahí ya estaríamos en prevención, porque es el no. En la promoción es el sí. ¿Qué sí tengo que hacer? Tengo que hacer deporte, tengo que saber elegir mi círculo social. Claro, como alguna enseñanza reflexiva de lo que puede, de lo bueno y lógicamente destacando lo bueno y destacando lo malo también. Pero en la promoción se destaca lo bueno. Esa es la gran diferencia con la prevención. Bueno, sería una reflexión destacando lo bueno de lo que sería no consumir drogas. Lo positivo de no consumir drogas. Es decir, no lo positivo de no consumir, sino qué cosas positivas a mí me alejan o me apartan de caer en las drogas. Entonces, podemos hablar de una buena comunicación familiar, podemos hablar de hacer deportes, podemos hablar de tener amigos con buenos valores, podemos hablar de alimentar la autoestima, podemos hablar de construir habilidades para resolver problemas de manera saludable. Todo eso podemos hablar y mucho más. Pero
como para que a ustedes les quede claro y se puedan hacer una idea, yo cuando voy a hacer una actividad de prevención, voy a dar malas noticias. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de enfermedad, les voy a hablar de consecuencias, ¿se entiende? Hablo de cosas feas. Y la promoción es la salida de eso. La promoción, vengo a dar buenas noticias. Por eso. Es decir, ¿saben ustedes lo que está bueno y lo que te protege? Hacer deporte, tener buenos amigos, tener buena autoestima, hablar con papá y mamá, reconocer tus emociones, saber hablarlas. Si tenés que llorar, mejor llorar antes que tragar. Todo eso, digamos. Aprender a decir que no cuando sentís que algo te puede perjudicar, aprender a pedir ayuda. Es decir, buenas noticias se dan en la promoción. Eso tiene que quedarles claro, esa diferencia entre una cosa y la otra. Una vez que uno tiene claro eso, esa diferencia, entonces después las va a poder mezclar. Porque en muchas ocasiones se hace prevención y promoción juntas. Es decir, yo puedo encarar una actividad referida a las adicciones donde haga prevención y promoción. Es decir, una primera parte donde hablo de todo lo malo y una segunda parte donde hablo de todo lo bueno. Y se puede hacer, sí. O puedo hacer solamente prevención o solamente promoción. Eso va a ir de acuerdo a los intereses que tenga el grupo, a la situación X que se trate, ¿no? Pero, digamos, pueden mezclarse ambas. ¿Mm? ¿Se entiende más o menos el planteo? Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, tanto para hacer prevención como para hacer promoción, yo voy a usar una herramienta, porque por eso es la gran diferencia. Prevención y promoción son estrategias. Sí. Y la educación para la salud es una herramienta. Es decir, es lo que yo uso para lograr la prevención o la promoción. La actividad que voy a hacer para eso. Exactamente, la actividad. Digamos, más allá de las cuestiones particulares o específicas de la actividad, hay cosas que tienen que estar sí o sí. ¿Cuáles son? Acá están. Digamos, no importa si es prevención, no importa si es promoción, no importa si es sobre un tema o si es sobre otro, hay ciertos requisitos que tiene que tener la actividad, que son estos 4. Primero, analizar los determinantes de la conducta. ¿Qué es esto? Lo que hicimos la clase pasada. En la unidad 2, sí. ¿Ah? Es decir, determinantes de la conducta, vimos que había 7, creo. Bueno. ¿Cómo? Los estilos de vida. Estilo de vida, todo eso. Porque este primer punto es la instancia de diagnóstico. ¿Mm? Lo hicimos nosotros, jugamos un poco acá en clase y tratamos de sacarnos un puntaje en relación a cada uno de estos determinantes. Bueno, algo parecido, con eso se empieza la educación para la salud. Es decir, conocer cómo está este grupo al que yo me quiero dirigir para hacer prevención o promoción, cómo está con respecto a los determinantes conductuales de la salud. Cómo están en su nutrición, cómo están en su sexo seguro,
cómo están en sus emociones, en la capacidad para minimizar emociones negativas, cómo están en la adherencia terapéutica. ¿Para qué me sirve? Porque, digamos, yo primero voy a explorar, voy a investigar, a ver cómo está este grupo con respecto a cada uno de esos determinantes. Supónganse que yo hago esa exploración diagnóstica y como resultado me da que están más o menos bien en todos los determinantes conductuales de la salud, menos en uno donde se sacaron todos 0, que es, por ejemplo, sexo seguro. Supónganse que exploré e investigué un grupo de adolescentes que va a una escuela pública de nivel medio de una ciudad X y que analizando todos los determinantes me encontré con que el que me da 0, el único determinante que me da 0, es decir, que nadie lo cumple, es sexo seguro. ¿Para qué me sirve eso? Ese dato. Y para iniciar, ese es el factor de riesgo donde está errando todo este grupo y desde ahí se inicia. Exacto. Esa es la necesidad de ese grupo. ¿Mm? Esa es la necesidad que yo tengo que tratar de, digamos, es la necesidad y es el riesgo de ese grupo. Yes. Que yo tengo que tratar de hacer algo para modificar ese 0. ¿Mm? Digamos, la instancia esta primera, que es de tipo diagnóstica, es justamente para eso, para saber cuál es la necesidad del grupo al que yo tengo bajo estudio. ¿Ah? Bien, esto es lo que creo que yo les decía, si no, corríjanme, yo les decía, me parece, la clase pasada, ¿por qué siempre los estudiantes cuando tienen que hacer un proyecto de prevención o de promoción, empiezan, no, profe, yo hice un proyecto de prevención, no sé, no se me viene a la cabeza para no mencionar no sé, hice un proyecto de prevención sobre las drogas. Entonces, yo suelo preguntarles, bueno, ¿y por qué elegiste las drogas? Y porque tengo un primo que se drogó un montón de años, no sabe lo que sufrió mi familia. ¿Qué tiene que ver, digamos? ¿Se entiende el planteo? No, vos tenés que hacer esto que te estoy diciendo acá. Vos tenés que ver cuál es la necesidad de los otros, no tu necesidad. Una estadística. Claro, porque si no yo con mis pacientes en consultorio, me encantaría hablar de mis problemas y lo que a mí me hace falta hablar. Pero digamos, uno es un profesional de salud que está al servicio de la necesidad del otro. ¿Mm? Esto es algo que pareciera que no se termina de entender. ¿Eh? Bien. Luego pasamos a un segundo momento, que es el momento donde yo diseño la intervención. Es decir, no voy al campo todavía, no tomo contacto con la gente, no hago ninguna charla, sino que me siento en mi escritorio, en mi lugar de trabajo, generalmente en equipo, no lo hago solo, y trato de pensar y escribir paso por paso qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer. ¿Ah? Todo bien detallado. Con quién voy a hablar para pedir permiso, qué lugar voy a usar, qué recursos voy a necesitar, cuáles son las actividades que voy a hacer. Vamos a necesitar hojas, vamos a necesitar lápices, vamos a necesitar una computadora, un proyector, cuánto tiempo va a durar, va a ser una sola vez o va a tener 3, 4, 5, 6 encuentros. Todo eso
se diseña con la computadora o con hojas y lápiz o lapicera de modo tradicional, no importa, pero se diseña. No voy crudito al campo a improvisar. ¿Mm? Una vez que yo diseñé todo eso, ahí sí voy al tercer paso de la ejecución. ¿Mm? Que es, lisa y llanamente, desarrollar o realizar todo esto que yo había diseñado. Y una vez que terminé de ejecutar mi plan, planteo una evaluación. Porque yo necesito saber si esta intervención que yo hice ¿Dio sirvió de algo. resultados positivos o dio resultados negativos? Si se Claro, entendió, no se llegó a donde quería con exacto, este proceso. exacto. Si logré algo de lo que me propuse inicialmente. ¿Mm? ¿Y quién tiene la respuesta de esto? Y los destinatarios. Ellos me van a decir, estuvo aburrido, un bodrio, no entendí nada, me parece que encaraste mal el tema, hubiera sido más interesante de otra manera, digamos, básicamente, generalmente para esto se diseñan encuestas o entrevistas que pueden ser múltiple opción o pueden ser con respuestas a desarrollar, donde se le pide, generalmente sirve que estas encuestas o entrevistas sean anónimas para que la persona se sienta con confianza y libertad de escribir sinceramente lo que le pareció, porque si por ahí ponen nombre y apellido, decir, después se va a enojar conmigo. Eh, y allí, digamos, vamos a evaluar el impacto que tuvo esto. Y también vamos a tratar de determinar qué se podría mejorar para una futura intervención. A veces estas evaluaciones no es en un solo momento, a veces la evaluación, sobre todo para medir el impacto, se hacen en varias repeticiones. Es decir, hago una ni bien finalizó la intervención, luego hago otra al mes, luego hago otra al otro mes y voy viendo si se mantiene el mismo impacto o no. Bueno. Otra cuestión muy importante. Fíjense lo que dice acá. En toda estrategia de educación para la salud deben tenerse en cuenta los principios de participación. ¿Qué creen que quiere decir eso? Es lo que hacemos nosotros en clase. O sea, si estuvo activo, fue dinámico, ¿no? Exactamente, Sergio. Exactamente. Digamos, yo como profesional de la salud me tengo que preocupar preocupar y ocupar, para ver cómo hago para que la gente participe, que sea activa, que, que hable, que cuestione, que pregunte, que incluso haga propuestas, ¿ah? Eh, porque está demostrado que cuando la actividad es participativa, tiene mayor impacto. ¿Se entiende? Si nosotros hacemos una actividad donde el destinatario está pasivo o receptivo de lo que yo le digo, de lo que yo le hago, de lo que yo le transmito,
ya las evaluaciones finales van a decir o van a arrojar que el impacto es bajo o nulo. ¿Mm? Esto es lo mismo que en cualquier otro ámbito de aprendizaje, incluso en la educación escolar. También esto se aplica porque se ha visto que cuando la clase está más activa, más participativa, aprende más. Bueno, este párrafo lo acabo de explicar, ¿no? La importancia del diagnóstico y conocer la situación biopsicosocial y a partir de eso diseñar la acción. Bien, algunos ejemplos, ¿no? ¿Puedo hacer educación para la salud? ¿Para qué? Bueno, por ejemplo, estos son ejemplos de, a ver, no le digo yo. Dice, por ejemplo, hacemos una actividad de fortalecer capacidades para el autocuidado. ¿Qué sería esto? ¿Prevención o promoción? Promoción. Sí, promoción. Lo mismo que la siguiente, desarrollar habilidades para la vida. No sé si hay alguna. Sí. No sé si hay alguna. No hay de prevención ejemplos. No, las otras estrategias están. Sí, para la participación y todo. Digamos, fíjense ustedes que los ejemplos se alejan de este modelo tradicional de hacer prevención, qué sé yo, para la diabetes, prevención para el cáncer de útero, y se orientan más a la promoción de habilidades. Habilidades. Habilidad quiere decir capacidad para resolver, ¿no? Y esto se trabaja mucho con niños y adolescentes. Bueno, ¿qué hacer cuando te enojas con alguien? ¿Qué hacer cuando alguien te ofrece algo que está mal? ¿Qué hacer si se burlan de vos? ¿Qué hacer si alguien te quiere tocar contra tu voluntad? Etcétera, etcétera. Esto se puede aplicar tanto en problemas de salud como enfermedades, ¿no? Varias, como para promover o prevenir estilos de vida, o también en transiciones vitales, es decir, cuando la persona está atravesando una situación de crisis puede ser por un embarazo, o por el pasaje de la infancia a la adolescencia, o por el inicio de la maternidad o paternidad, la menopausia, el envejecimiento, bueno, o la jubilación, que a veces a algunas personas les cuesta, ¿no? Asumir esas nuevas etapas. Bueno, luego hay ámbitos donde se puede realizar o desarrollar la educación para la salud. Pueden ser en el jardín, en la escuela. Esto se usa mucho en la escuela, en los centros de salud de los distintos niveles, en el ámbito municipal, en el ámbito laboral. No sé si acá lo ven mucho ustedes, yo esto no lo veo mucho, que haya actividad de prevención o promoción. En la cárcel donde yo trabajo ha habido algo más de prevención. Y bueno, ahora con el COVID nos dieron unas charlas el año pasado, pero es poco en el ámbito laboral. En entidades sociales o organizaciones no gubernamentales, bueno, en distintos, y en los barrios, ciudades o pueblos. Bueno, básicamente eso. ¿Alguna duda o pregunta? Hasta que no esté múltiple choice, no. No, después vamos a hacer algún otro múltiple choice diferente. Pero este es un tema que se relaciona mucho con la unidad anterior. Pero generalmente en las clases presenciales
hacíamos así como, yo les daba como decir, bueno, a ver, inventen una actividad de educación para la salud, pero bueno, acá es medio como difícil que puedan trabajar en grupo, entonces la idea es que ustedes puedan imaginar cómo se haría esto. No sé, ¿alguien ha hecho algo de esto o ha participado en alguna actividad de prevención o promoción? Sí, sí. Tenía educación para la salud en el secundario Ah, y hacíamos. ¿hicieron alguna actividad? Sí, generalmente hacíamos, los del secundario hacíamos para los de las primarias y por lo general se hacía lo que era lavado de manos y esas cuestiones. ¿Alguien más? En el 2019 acá se hizo una campaña de prevención y promoción de los embarazos no deseados, y bueno, y participamos en la plaza donde se dio folletería, se habló, se entregaron preservativos, se hicieron test de HIV gratuitos al que quería hacérselos, lógicamente que fueron anónimos porque había que llenar una planilla y bueno, no me acuerdo bien cómo se identificaba cada persona, pero no se ponía el nombre, el apellido, no me acuerdo bien cómo era precisamente, pero bueno, lo hacían y bueno, en eso sí participé. Bien, Yo tuve prevención del suicidio y del suicida. qué bueno. Por tu Sí, formación como bombero, ¿no? sí, sí, esos cursos los dan ahí ¿Y en qué porque ahora uno se está consistía la haciendo como actividad de conductos. Axel? ¿En qué consistía la actividad que hicieron? En saber detectarlo y en saber cómo acompañarlo. Bien, ese es más psicosocial, ese ejemplo. Porque no sé, porque digamos, en los ejemplos bueno, digamos, las experiencias que mencionaron Andrea y Sergio, se ve eh, el típico corte biologicista de, de las actividades. Digamos, ¿qué quiero decir con esto? Que por ahí los enfermeros todavía les cuesta incorporar lo psicosocial. Eh, digamos, la gran mayoría de las actividades de prevención o promoción tienen que ver con cuestiones biologicistas. Por ejemplo, el preservativo, que el semen no pase por el conducto vaginal y se conecte con un óvulo, digamos. Eh, Sergio, lavado de manos, ¿no? Es decir, cuáles son las barreras químicas eh, para eliminar bacterias o virus que puedan transmitirse a través del contacto físico. Digamos, son las actividades que más se ven frecuentemente, que no están mal, que está muy bien. Lo que yo quiero decir es que es como que lo psicosocial está como todavía pendiente en el consejo. En la experiencia que plantea, que hicieron con Axel, digamos, se meten más en lo psicológico. Es decir, cómo se siente anímicamente una persona, cómo detectar el estado anímico, cómo detectar conductas, formas de hablar o tipos de lenguaje que utiliza. ¿Ah? Fíjense que va más a lo conductual. ¿Ah? O incluso a situaciones sociales que pueda estar atravesando la persona, porque, bueno, entre los indicadores de riesgo de suicidio hay indicadores psicológicos e indicadores sociales, ¿no? Mm, digamos, se identifica el riesgo desde lo psicológico y lo social y a la vez se capacita en cómo intervenir. Eh, ¿Cómo acompañar? Dijo Axel. ¿Cómo acompañar a la persona con riesgo o intento suicida? Que
no le vamos a hablar ni de preservativos, ni de qué hace que la hoja del cuchillo cuando se introduce dentro de la piel. No le vamos a hablar de cuestiones biologicistas, le vamos a hablar, o no, por ahí la intervención o el acompañamiento es no hablar, o a veces es hablar. ¿Por qué digo que a veces el acompañamiento es no hablar? Porque en algunos enfoques que plantean cómo acompañar al riesgo suicida, justamente tiene que ver con no hablar tanto nosotros, sino estimular el hablar del otro. Sí, sí, la escucha activa es fundamental. La escucha activa, justamente. Es decir, que yo, bueno, hay que adoptar una serie de técnicas, ¿no? Donde el objetivo está no en informar al otro, sino en seguir su lenguaje verbal, lo que quiere comunicar y de ahí ir como tirando, sacando, ¿no? Pero el objetivo fundamental es que el otro se exprese, porque las investigaciones plantean que es como dos factores que están muy asociados en este tipo de temas. Quien no habla, actúa, sería. Quien no habla, actúa. Es decir, que mientras menos hable una persona en ese estado emocional tan negativo, más riesgo es que se suicide. Mientras más habla, mientras más se expresa, no estoy hablando de expresar qué edad tiene, cuándo nació, estoy hablando de expresar lo que tiene adentro. Lo que siente, lo que le está pasando. Exactamente. Mientras más habla sobre eso, más baja la compulsión al acto, que es ese de matarse. Y que son herramientas muy interesantes para la enfermería porque estamos hablando de situaciones de urgencia. Digamos, no podemos, digamos, eh, esperar a veces. A veces el enfermero tiene que ir como generando las primeras intervenciones para aminorar el riesgo hasta que lo pueda yo contactar al paciente con el especialista, que en este caso sería el psicólogo o el psiquiatra. Pero mientras tanto yo lo voy ablandando. Bueno. Después de modo preventivo, también hay algo muy interesante. En las ambulancias tenemos una mochila en cada ambulancia que es para las víctimas, generalmente cuando son chiquitos, que tiene peluches, dibujos para colorear. Entonces, para cuidarlos víctimas de qué, Axel. Ahora se está trabajando con el trastorno del espectro autista, pero también en accidentes donde hay niños, por ejemplo, generalmente un bombero se aboca a la psicología del niño y se va con esa mochila y lo hace jugar, lo hace pintar, para sacarlo de ese entorno, ¿no? Tan estresante y tan frustrante para el niño. Sí, sí. Sí, sacarlo del entorno así tan estresante y a la vez, porque bueno, la psicología sabe que la mejor manera que tienen para expresarse los niños es dibujando y jugando. Ellos no son como los adultos que se comunican mejor hablando. El mejor lenguaje que tienen ellos es el dibujo y el juego. Por eso, cuando por ejemplo, hacen pericia a los niños abusados en los juicios para determinar si el niño fue abusado, no le preguntan, che, ¿vos fuiste abusado? No, lo hacen jugar o dibujar. Cuando yo iba al secundario nos hicieron un recorrido por el juzgado de acá de la Carlota y nos llevaron a lo que es la cámara Gesell y veíamos que había todas hojas, claro. Peluches, dibujar y juguetes para que jueguen. Juguetes seleccionados, ¿no? No cualquier juguete. Juguetes que están pensados. Es infaltable que haya muñecos de figura humana
a los que se les pueda sacar la ropa, que puedan mover sus, viste, esos muñequitos que se les pueden mover los brazos y los pies, articulado, para ver qué hace el niño, porque si fue abusado, va a sacar la ropa, le va a tocar los órganos, o los va a amontonar, bueno, esa cosa, porque por ahí si vos le preguntas, ¿qué te hizo? No sé, Juancito, el chico se bloquea, la palabra para ellos es algo que los, los apabulla. Eh, entonces a través del juego, bueno, el dibujo, por eso es que muchísimos casos de abuso los descubren las maestras, sobre todo las maestras de plástica o las maestras que hacen dibujar a los chicos, o los chicos, por más que no estén en una clase de dibujo, estén en matemático o en lengua, y el chico va haciendo dibujos al margen de la hoja, y ahí aparece el pene, aparece la situación sexual que hayan vivido. Eh, y ahí la maestra abre los ojos y dice, ¿qué está pasando acá? Y ahí ya llama, no, para que se intervenga. Sí, otra forma también es que cuando los maestros, los profesores se dan cuenta los cambios de conducta. Cambios conductuales, exactamente, porque el niño, exactamente, no habla, hace. Digamos, sí, cambios conductuales y cambios orgánicos. El niño tiene una conexión con su cuerpo mucho más fuerte que el adulto. Entonces, por ejemplo, si el niño siente miedo, puede crear fiebre. Si el niño siente angustia, puede vomitar, digamos. Es como que el cuerpo está muy... Somatiza. Sí, hay mucha somatización en el niño. En los adultos sí, algunos, pero no es algo muy característico de la adultez, porque el adulto tiene como más desarrollo mental, entonces separa un poco más cuerpo de mente. Pero sí, y en lo conductual, porque el niño, en vez de decir, mamá, me están violando, no dice nada, pero hace cosas, hace poses, hace juegos, hace posturas, como queriendo decir algo. Por eso es tan importante observar la conducta de los niños. Sí, hay que tener el ojo fino. Exactamente, sí, sí. Bueno, gente, listo, terminamos por hoy. Nos vemos la clase que viene. Arrancamos la unidad número 4 con el tema socialización y ya ahí, terminada la clase, les paso la actividad de esa unidad. Bueno, Bueno, hasta la profe. clase que viene. Nos vemos, que anden bien. Chao, chao. Chao, chao. Buen fin de...